área lateral y área total de la pirámide. Lo que vamos a ver hoy van a ser las relaciones que hay entre sus elementos, que son apotema de la pirámide, que vamos a representar por A mayúscula, P minúscula, apotema de la base de la pirámide y también la altura de la pirámide. Acá vamos a ver estos tres elementos de la pirámide que son, primero, apotema de la pirámide es esta longitud que está acá, desde este vértice hasta a la mitad del lado del hexágono que está en la base en este caso, ¿verdad? Entonces, esta sería apotema de la pirámide. Y esto representamos por AP mayúscula, ¿verdad? Este sería apotema de la pirámide. Voy a escribir acá apotema de la pirámide. Este sería entonces apotema mayor. Después, lo que está en la base, esta longitud se llama apotema de la base. Y vamos a estar representando por AP minúscula. Y esto sería entonces para nosotros apotema de la base. Apotema de la base. Después, esta longitud va a ser la altura de la pirámide. Entonces, esto representamos por H. Esto es H. Y va a ser para nosotros altura. Esto va a ser altura de la pirámide también. Bueno, ahí tenemos. Voy a cambiar de color. Acá voy a poner color negro. Entonces, tenemos apotema de la pirámide. Tenemos la altura de la pirámide, que vamos a representar por H. Y también tenemos apotema de la base, que vamos a representar por A minúscula y P minúscula. Y después, apotema de la pirámide, que es A mayúscula, P minúscula. Acá se puede observar de que entre la altura, la apotema de la base, que es la distancia desde el centro del polígono que está en la base de la pirámide, hasta la mitad del lado del polígono, ¿verdad? Y esta apotema está en la cara lateral de la pirámide. Y acá se forma un triángulo rectángulo donde los catetos son altura y apotema de la base y la hipotenusa es la apotema de la pirámide. Entonces acá, sacando estos elementos, este se convierte en altura, este triángulo puedo trasladar acá y se convierte en este triángulo. Entonces, este sería altura, este sería apotema de la pirámide y esto sería apotema de la base. Entonces, hay una relación y puedo aplicar acá teoremas de Pitágoras para poder observar la relación que existe y a partir de ahí poder encontrar las incógnitas correspondientes a un ejercicio. Por ejemplo, en este caso, en cualquier triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras que dice que el cuadrado de la hipotenusa, que sería apotema de la pirámide, que es la hipotenusa en este caso, esto es al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. ¿Cuáles son los catetos? Los catetos son altura y apotema de la base. Apotema al cuadrado. Esta fórmula vamos a estar utilizando para poder calcular, por ejemplo, ven que si quiero calcular área lateral y área total de una pirámide, necesito de apotema de la pirámide. A veces, por ejemplo, puedo tener altura y puedo tener apotema de la base, por ejemplo. Entonces voy a poder calcular ya apotema. Teniendo dos de estos elementos, ya puedo encontrar el tercer elemento, ya puedo hallar el tercer elemento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo apotema en la pirámide y tengo apotema en la base de esa pirámide, puedo hallar su altura, por ejemplo. Si tengo apotema de la pirámide, tengo altura de la pirámide, puedo hallar apotema de la base despejando esta fórmula directamente, ¿verdad? Acá podemos observar que tenemos la fórmula de área lateral, que es perímetro de base por apotema de la pirámide dividido 2. Y el área total es área lateral más un área de base, ¿verdad? Estas fórmulas que tenemos acá son
las fórmulas de apotemas de la base, ¿verdad? AP minúscula. Y estas fórmulas sirven solamente para polígonos regulares, o sea que para triángulo rectángulo, para un cuadrado, para un pentágono regular, cuando todos sus lados son iguales, para un hexágono. Entonces, solamente cuando son regulares. Si no son regulares, se utilizan otras fórmulas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en el caso de un rectángulo, por ejemplo, sus apotemas no son iguales. Entonces, en el caso de polígonos regulares, apotemas son iguales, ¿verdad? Entonces, para esos casos, lo que estamos utilizando, estas fórmulas de apotema de la base. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente relación. Acá ya tenemos la relación entre apotema de la pirámide, altura y apotema de la base. Ahora vamos a ver la relación que existe entre apotema de la pirámide, que es AP mayúscula, arista lateral y la altura de la pirámide. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Este, por ejemplo, es apotema de la pirámide. Acá voy a trasladar. Y esto es para nosotros apotema de la pirámide, que es AP mayúscula, ¿verdad? Esto sería para nosotros arista lateral. Esto es arista lateral. A sería, ¿verdad? A minúscula. Y esto sería, desde acá hasta acá mide L, que es el lado, ¿verdad? Todos son iguales los lados. Y este sería la mitad del lado. La mitad del lado puedo escribir L sobre 2. Esto sería la mitad del lado. Si el lado mide 10, entonces 10 sobre 2 serían 5. Este va a medir 5 nomás. Si este mide 10, este mide 5. Si mide 30, va a medir 15 esto, ¿verdad? Y acá se puede observar que ahora apotema es un cateto y lado sobre 2 es otro cateto. La hipotenusa ahora ya es esta arista. Por lo tanto, la arista siempre va a ser una longitud más larga que la apotema y también que el lado sobre 2. En todos los casos, ¿verdad? Entonces, acá trasladando en este triángulo rectángulo, esta figura del triángulo rectángulo también, este va a coincidir con la hipotenusa que tenemos acá. Apotema de la pirámide está acá y L sobre 2 está acá. Ahí está, ¿verdad? Entonces, esta fórmula puedo utilizar de la siguiente forma. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras, quedaría el cuadrado de la hipotenusa, que es A, entonces va a ser A al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado es igual a la suma en los cuadrados de los dos catetos. Puedo sumar acá apotema de la pirámide al cuadrado más, entre paréntesis voy a poner L sobre 2 al cuadrado. Y esta fórmula puedo utilizar para poder hallar los elementos desconocidos también. Porque puede ser de que conozca, por ejemplo, arista y el lado de dentro de una pirámide, entonces puedo hallar su apotema despejando esta apotema. Entonces, este, por ejemplo, este que está sumando va a pasar restando al otro lado y ya voy a poder calcular apotema. Entonces, va a depender de qué elementos conozca de la pirámide para poder hallar los demás elementos, para poder calcular su área lateral y área total. Entonces, acá, todo lo que estamos viendo se reduce a esto. Lo que queremos hallar normalmente es área lateral y área total. Vamos a ver en este ejercicio, dice, la arista lateral de una pirámide cuadrangular mide 13 centímetros. Y cada lado de su apotema mide 10 centímetros. A cada lado de su base mide 10 centímetros, apotema, dije. Hallar el área lateral y el área total de la pirámide. Entonces, lo que ya sabemos es de que la arista lateral de una pirámide cuadrangular significa que su base es un cuadrado, mide 13 centímetros. ¿Qué es lo que mide 13 centímetros? La arista lateral. Y cada lado de su base mide 10 centímetros. Cada lado
de ese cuadrado que está en la base mide 10 centímetros. ¿Qué pide el ejercicio? A calcular el área lateral y el área total de esa pirámide. Puedo utilizar esta, acá por ejemplo, puedo utilizar algunos elementos de esta figura para poder calcular. Bueno, vamos a poner la fórmula de área lateral y el área total. Área lateral de una pirámide es igual a perímetro de base por apotema sobre 2. Entonces, no tengo perímetro de base, puedo hacer acá un cálculo auxiliar para poder hallar el perímetro de base. Entonces, acá va a ser igual a perímetro de base. Tengo que ver qué base tiene mi figura. En este caso es un cuadrado. Por lo tanto, el perímetro va a ser lado por 4 o lado sumado 4 veces, ¿verdad? Acá lado mide, en este caso el lado de base mide 10 centímetros, que va a ser 10 por 4, lado por 4. Entonces perímetro de base va a ser igual a 40 centímetros. 40 centímetros. Puedo ir reemplazando ya la fórmula de acuerdo a los datos que dispongo. 40 por apotema. Apotema de la pirámide no tengo todavía. Apotema de la pirámide no tengo todavía. Lo que tengo es la arista lateral. Acá también puedo hacer un dibujo de la pirámide para que sea más claro mi ejercicio, ¿verdad? Entonces voy a hacer la figura de una pirámide. Acá puedo trasladar acá. A ver, voy a poner de esta forma para que se pueda notar su vértice. Bueno, acá pongo entonces, en este punto voy a poner la arista. Ahí ya tenemos. Ahí tenemos la pirámide de base cuadrangular, ¿verdad? A partir de esta pirámide de base cuadrangular, ¿qué es lo que ya conozco? Conozco cuánto mide su lado de base, ¿verdad? Entonces voy a ponerle los datos. En cada ejercicio que ustedes vayan haciendo es importante de que pongan los datos que conocen, por eso hay que dibujarlo siempre, ¿verdad? El lado de base mide 10 centímetros. Cada lado mide 10 centímetros porque este es un cuadrado que está en la base. Que también conozco su arista lateral. Este ya sé que mide 13 centímetros. Cada mide 13 centímetros. Entonces, ahora yo necesito la apotema de la pirámide. Entonces, tengo algo desconocido en la pirámide, que es esta longitud que está acá, que es desde acá hasta este lado. Esto yo desconozco. Entonces, puedo aplicar el teorema de Pitágoras que recién utilicé, porque acá se forma un triángulo rectángulo. Tengo apotema, que es esta longitud, tengo la arista lateral, que es esta longitud que está acá, y tengo L sobre 2 porque tengo lado. Si, por ejemplo, ya tengo apotema y altura, si tengo, por ejemplo, apotema de la base y también la altura, voy a utilizar el triángulo rectángulo de acá. En este caso me sirve el triángulo rectángulo de acá. Este lado se llama apotema de la pirámide. Esta longitud se llama arista lateral, que ya sabemos que mide ahora 13 centímetros. Y este sería L sobre 2. Y L sobre 2 ya sabemos que L ya sabemos que mide 10. L sobre 2 mide 5 entonces, ¿verdad? Utilizando teorema de Pitágoras, que voy a hacer en mi cálculo auxiliar. Voy a cambiar el color acá. Entonces sería, la hipotenusa es arista, ¿verdad? Entonces arista al cuadrado es igual a apotema de la pirámide al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado, ¿verdad? Esta fórmula voy a estar utilizando. Entonces este ya puedo reemplazar. Arista al cuadrado va a ser 13 al cuadrado. Es igual a la apotema
de la pirámide, que es el valor desconocido que quiero saber y que necesito saber para poder calcular mi área lateral. Entonces pongo otra vez apotema de la pirámide al cuadrado más L sobre 2. ¿Cuánto mide el lado? Este lado siempre es lado de la base, ¿verdad? En este caso es 10 mide el lado sobre 2. Elevado todo esto, elevado al cuadrado. Entonces, acá va a ser 13 al cuadrado. Este que está sumando, puedo pasar este lado restando. Entonces voy a obtener 13 al cuadrado menos todo esto, que sería 10 sobre 2 al cuadrado. 10 sobre 2 elevado al cuadrado. Es igual a esta apotema que va a quedar acá, apotema al cuadrado. Queda en el segundo miembro otra vez y este que estaba positivo pasa negativo. Acá ya puedo ir resolviendo. 13 al cuadrado es 169 menos 10 dividido 2 es 5 y 5 al cuadrado es igual a 25. Y esto es igual a apotema de la pirámide al cuadrado. Acá restando va a quedar 169 menos 25 va a ser igual a 144. Y esto sigue siendo igual a apotema al cuadrado. Para poder hallar apotema en la primera puedo aplicar la propiedad de la igualdad, que sería aplicar raíz cuadrada a los dos miembros. La raíz cuadrada de 144 es 12 y la raíz cuadrada de apotema al cuadrado es apotema. 12 es igual entonces a apotema a la primera. Acá ya calculé apotema a la primera. Entonces este valor yo necesito acá, que es apotema. Acá ya llega apotema. Entonces pongo 12 y dividido todo esto por 2. Eso es para poder calcular mi área lateral de la pirámide. Acá puedo dividir 40 dividido 2, que sería 20, y 20 por 12, que sería 240, ¿verdad? 240 centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado porque es área, ¿verdad? Y ahí ya puedo calcular mi área total también. Esta es la fórmula para área lateral. Ahora voy a escribir la fórmula para área total. Área total es igual a área lateral más área de base. La pirámide tiene una sola base, por eso pongo una base nomás. En el caso del prisma tiene acá dos áreas de base. Igual la fórmula, solamente que acá tiene un 2. Área lateral ya conocemos que mide 240 centímetros al cuadrado, más el área de base que me falta acá, que también puedo calcular en este apartado de cálculo auxiliar. Entonces, área de base. Para calcular área de base tengo que conocer primero qué base tiene mi figura. Ya sabemos que es un cuadrado porque nos dice de que es una pirámide. Ya sabemos que es una pirámide de base cuadrangular, ¿verdad? Una pirámide cuadrangular nos dice. Entonces ahí ya se puede interpretar de que es de base cuadrangular. Y a partir de ahí, área de base, ya sé de que es un cuadrado, entonces área de base es lado al cuadrado, lado por lado, ¿verdad? Lado mide igual a 10. El lado es igual a 10. Entonces ya puedo calcular acá 10 al cuadrado, que va a ser igual entonces a la área de base, que va a ser igual a 100. 100 centímetros al cuadrado. El área de base también es superficie, tiene una unidad al cuadrado. Y acá le sumo área de base, acá ya tengo área de base, reemplazo, sustituyo el valor de área de base que es igual a 100, entonces ya tengo área total que es igual a 240 más 100, que serían 340 centímetros al cuadrado. Ahí ya calculé entonces el área lateral y también el área total de esta pirámide que tenemos acá. Solamente conociendo su lado de base y también conociendo su arista lateral, ya puedo encontrar todas las demás incógnitas a partir de ahí. Si conozco uno de ellos, utilizo Pitágoras, puedo usar esta fórmula que recién utilicé, o también
puedo utilizar esta fórmula para hallar apotema. Es en el caso de que conozca altura y apotema en la base. Si conozco arista y lado de base, utilizo esta fórmula. Si de repente conozco altura y conozco lado de base, puedo utilizar estas fórmulas para poder hallar apotema en la base, porque si ya conozco lado, vamos a suponer que vale 4, puedo hallar, por ejemplo, apotema en la base para utilizar esta fórmula otra vez. Y también lo mismo sirve para triángulo, cuadrado, pentágono y hexágono, ¿verdad? Asimismo, también, si conozco arista y conozco apotema de la base, para hallar apotema de la pirámide puedo hallar lado despejando de una de estas fórmulas, ¿verdad? Si este es 6 o 10 apotema en la base, puedo calcular su lado. Este está dividiendo, pasa multiplicando, y este está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces despejo L y ya voy a poder calcular mi lado de base.